hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño, y el más hermoso cariño se cobija en sus manitas. No hay como sentir un beso oloroso a golosinas. Es como llenar de impulsos el combate por la vida y es mecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas, en sueños y fantasías, el amor no tiene edad. Bueno, y ayer la decisión del comité político, como le dicen, el todopoderoso comité político, hasta que le llegue su San Martín, todo se quedó en familia, sobre todo para el primer periodo de las cámaras. Dos familias sanguíneas, la Medina Sánchez y la Pared Pérez, y una sola familia política, la familia danilista, van a controlar la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La presidencia, vicepresidencia, el bufete, donde se manejan todos los millones, porque de eso se trata. De apoderarse de los millones para usarlo, para chantajear, para sobornar, para hacer clientelismo, para imponer lo que se quiere desde el Poder Ejecutivo. Porque hay un capo de tutti capi al frente de una de las familias, que es la familia presidencial. Eso le da poder para controlar el Consejo de la Magistratura, que eso se perseguía. Porque ahora llega el tiempo, por ley, en que deben reestructurarse las llamadas altas cortes, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral. Entonces, controlando el Consejo de la Magistratura se controla todo eso. Todo eso es la madre danilista de la dictadura morada, que cambió de dueño, paso a paso, dolor a dolor, cambió de dueño la dictadura morada. Eso garantiza a su vez la impunidad propia, la impunidad del régimen y sus partidarios, y un uso discrecional del sistema judicial a lo interno del PLD y a lo externo en la sociedad. Un uso a discreción, según o a según, como dicen, la conveniencia. Los resultados admiten la pérdida relativa de poder de Leonel Fernández del leonelismo, factor secundario. Pero un factor secundario todavía con suficientes elementos para conservar alguna preeminencia, claro, después que se nombra el Consejo de la Magistratura y las altas cortes y todo esto, ya para el segundo o tercer periodo. Es un arreglo de reparto, al que, claro, no tienen acostumbrados las partidocracias, y especialmente las PLDistas. Es un reparto vulgar. Van preparando las cosas para entonces, en un día de sesiones, el centro del poder de la dictadura, que es el comité político, decidir todo lo que tenga que ver con poder. Lo otro no importa, pero lo que tiene que ver con poder y con poder del presidente, eso sí.
por ahí no hay tutía. Y claro, usted oye a los programeros y programeras, que los hay ya más refinados, con más aire de comentaristas independientes, hablar de las virtudes de la señora Medina Sánchez, como si la postulación de ella no fuera el resultado de la influencia de su hermano, desde hace tiempo, porque era la figura clave del aparato PLDista. Y bueno, condiciones excepcionales nadie le concede, ni liderazgo. Ella fue puesta ahí, porque en el PLD, aparte del clientelismo, de la práctica del soborno, de las claques, de los negocios que se van haciendo en el ejercicio de la política, hay un fuerte componente nespótico, de favorecer familiares, familias enteras que son favorecidas porque el jefe de familia o el líder de familia tiene mucho poder. Y entonces, como se trata de partir y repartir el Estado en parcelas que generan a su vez muchísimos recursos, pues entonces le dan una parcela a este, otra parte al otro, otra parte al otro, y así los reparten. Pequeños caciques. Y esos pequeños caciques a su vez nombran a familiares de manera tal de sentirse seguros y seguras en el ejercicio de sus fechorías, porque de eso se trata, de fechorías en el ejercicio del poder. Pausamos y volvemos. Y no solo en nuestras ciudades, en otras ciudades se han hecho estos grandes complejos habitacionales. ¿Y por qué solo vivienda y no más nada? Ahí quedaron y ahí murieron. Entonces, yo creo que es un buen año para generar, y ante un nuevo Congreso, generar políticas efectivas de que vivienda sea inclusión, espacio público, sea gestión, sea gobernabilidad, esté todo integrado y que todo eso vaya en beneficio de quién, de los que menos pueden. Bien, el líder del Partido Comunista de Rusia, a principios del pasado siglo, del siglo XX, Vladimir Ilich Lenin, calificó de cretinismo parlamentario la actitud asumida por una parte de la oposición al régimen zarista, que se dejó entrampar en las redes institucionalistas de esa dictadura. Hay mucha similitud entre la conducta de una cierta oposición electoralista, institucionalista, sistémica, existente en la República Dominicana, que dice oponerse a la dictadura del PLD, a la dictadura morada, pero que se deja entrampar en las redes de la misma. Pero de manera sistemática, Lenin utilizó la palabra cretinismo no para burlarse del talento, de la falta de talento de sus adversarios, sino para definir una conducta. Esa conducta de insistir en lo mismo que parece imbécil, tonta, boba, de gente que no es bruta, que tampoco es ingenua, pero que teme desafiar la institucionalidad establecida por todos los factores que implica el ejercicio del poder. Entonces, tenemos aquí que desde el año 2010, cuando desde la constitución de ese año,
y las elecciones que le siguieron, se monta, se amarra la dictadura con altas cortes, Congreso, Poder Ejecutivo, todo controlado, monopolio del PLD, palpando, viendo claramente que la Junta Central Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral estaba bajo control de los protagonistas y beneficiarios de la dictadura, ellos aceptaron eso. Y se pusieron a actuar dentro de las reglas de juego evidentemente fraudulenta, tramposa. Sordos totalmente frente a todos los llamados que se hicieron y las advertencias de que esa gente preparaba múltiples trampas. Y así lo hicieron años. Pasaron las elecciones de 2012, le hicieron la trampa y siguieron del 2012 al 16 en la misma. Recurriendo incluso a al Tribunal Supremo Electoral y haciendo el ridículo. Recurriendo a la Junta Central Electoral como árbitro sin ser árbitro. Bueno, pues asimismo aceptaron sin una reacción de rebeldía toda la vagabundería que le hicieron el día de las elecciones y día después. Ahí entonces comenzaron a reaccionar, a hablar de trampas, de fraude, de irregularidades, de diferentes gritos. Admisión de que no sabían que eran tan tramposos esta gente, decían, cuando estaba evidente que lo eran. Pero lo peor de todo es que después de todo esto y de la imposición del fraude siguen en lo mismo. Eso es lo que Lenin llamó cretinismo. Él decía parlamentario porque el escenario era el parlamento, las dumas zaristas, y aquí le decimos cretinismo electoralista, institucionalista, porque están aceptando el marco de una institucionalidad. Incluso hay quienes están llamando ahora, como la gente de Participación Ciudadana, que dejen todo tranquilo y que se empeñen en hacer las reformas democráticas, que está llamada a hacerlo un Congreso que resultó del fraude. Imagínense usted si eso no es cretinismo. No porque sean brutos, repito, porque la mayoría son inteligentes. Si fueran brutos, hasta no fueran tan culpables. Por ser inteligentes son más culpables. Pero es que quieren ser cretinos, es que quieren ser tontos, imbéciles, o que no pueden ser de otra manera, porque en fin de cuentas son tan del sistema y son tan parecidos a los otros, solo que están en la oposición. Porque miren ustedes, ellos encubren sus mugres, su basura. Esos son los que se aliaron y rehabilitaron a lo que quedaba de la porquería del Partido Reformista. Entonces no es extraño verlo ahora decir que no, que lo que hay que poner el empeño en la ley de partido, en la ley electoral, en la nueva junta. Y son capaces, incluso algunos sociólogos y politólogos y todo esto, críticos de la dictadura, de decirle que el presidente Danilo Medina está emplazado, si quiere tener credibilidad, a hacer esas reformas. Pero si él ha sido el jefe del fraude, el jefe de la sinvergüencería. Entonces, ¿cómo usted le va a pedir a quien ejecutó todo esto que ahora se torne demócrata, que se torne flexible, que entienda? No, señores, eso es cretinismo. Ese es el cretinismo institucionalista de que estamos hablando. Y lo pinta de cuerpo entero, las pinta y los pinta de cuerpo entero, sin ninguna ropita. En fin de cuentas, piezas de un sistema que está en decadencia y en proceso de putrefacción. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. El Papa Francisco vino con lo del arzobispado de Santo Domingo y el relevo de López Rodríguez por el lado menos esperado para muchos y muchas, porque no lo han entendido bien.
El tipo se las trae, ¿no? Porque evidentemente estudió el cuadro de la República Dominicana. Y él había hecho una definición de las características que deben tener los obispos. Gente modesta, no prepotente, que no tuvieran aspirante a monarca, príncipe, en fin, que estuvieran cerca de los pobres. Y bueno, aunque no hay muchísimo donde escoger por las características de la alta jerarquía de la Iglesia Católica Dominicana, buscó un Francisco, un tocayo, que es mulato, negro. Primer punto, nunca había visto un arzobispo negro. Todos eran blanquitos, vinculados a la oligarquía y al coloniaje. Este mulato está al frente de la comisión que trata el problema de la laicidad de los laicos, de la pastoral haitiana, de la pastoral de salud, de la pastoral de movilidad humana, le llaman eso a la emigración, y todo eso con un nuncio negrito, el nuncio Tadeus, un morenito, traído del África. Hay un determinado interés en el tema de la isla, desde el punto de vista del Papa y de las altas jerarquías, porque es escandalosa la discriminación, el desprecio con que se trata al pueblo hermano de Haití, que es una de las grandes víctimas en la historia continental. Bueno, se llama Francisco, es morenito, el hombre discreto. Yo no sé hasta dónde muy avanzado de pensamiento, no lo conozco, ni ha hecho gala de eso. Parece que es muy de bajo perfil, como se dice, ¿no? Pero a pesar de eso, ya eso inquieta muchísimo al vinchismo, a la corriente racista, fascistoide, a determinados órganos de poder, porque es el Papa Francisco que está detrás, y un Papa con popularidad. Y bueno, de toda manera, el arzobispo Osoria tiene que tener en cuenta que este es el Papa y lo favoreció, tiene que tener ciertas lealtades y agradecimientos. Dicen que no es, en muchos aspectos del pensamiento, no es como el Papa, que está un poco distante, que es más conservador. Pero lo cierto es que hasta el gobierno se está inquietando. Ahí mandó al canciller al Vaticano para hablar del plan de regularización, para ponerse donde el capitán lo vea, porque estos políticos rastreros de aquí le tienen miedo a todos los poderes, y más poderes internacionales. Hay que ver cómo tiemblan frente a la iglesia, frente a Estados Unidos, frente a todas estas cosas. Porque para pusilánime usted lo puede buscar, pero son hechos a la medida para el lambonismo. Entonces ahí Danilo mandó al canciller a lamber al Vaticano, a ponerse ahí un poco a decir, miren, nosotros la estamos haciendo bien, somos muchachos buenos, no es como se ha dicho que somos racistas, que somos medio fascistas. No, nosotros no somos eso. El canciller, el presidente es un hombre sensato. En el fondo, esa cúpula del PLD es racista, es antihaitiana, es elitista. Incluso hasta lo más quemadito de ellos, lo más negrito de ellos, no quieren reconocerse como negros. Bueno, y ahora, además de todo esto del arzobispo negro, que se lo van a tener que chupar y por muchos años, además de todo esto, está el hecho de que se hace una investigación que dice que somos el 49% de sangre africana. Y África es negro, hasta prueba en contrario. El 39% español, para los hispanófilos, para que se contenten.
Y se queda, nos queda un 4% de sangre indígena después que exterminaron a los infelices indígenas, los colonialistas españoles, los blancos, esos que han perdurado. Entonces, ahí está la cosa. De todas maneras, el Papa tiene sus bellaquerías y se le está haciendo pasar fea a algunos de los que querían que las cosas se quedaran inmóviles y que López Rodríguez fuera sustituido por Masalle, el español. Tenemos que despedirnos, le damos un fuerte abrazo y miren ustedes que sí es verdad que aquí se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir o lo que y la que dicen muy poca gente en este país. Un fuerte abrazo y hasta pronto, hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.